Además, en este libro, él está plasmando un conjunto de ideas que venía sosteniendo la generación de 1837, y creo que lo original es que lo puede sintetizar, lo explica con una gran claridad, como siempre lo hizo Alberdi, muy bien argumentado, razonado, de una forma muy simple, muy llevadera, y que además se propone algo que también me parece muy interesante, que es explicar las finalidades de esta Constitución. Él propone, de hecho, un borrador de Constitución que claramente los constituyentes lo tuvieron en sus manos y pudieron leerlo. Pero lo cierto es que acá primero parte de lo existente. Y esto es algo muy interesante, porque él no parte de una constitución abstracta, sino que parte de lo existente. Y en esto Alberti siempre fue sumamente práctico. Él nunca creyó en estas constituciones abstractas que podían servir para cualquier territorio como una receta única, sino que la constitución que él propone y que pone a discusión y que explica cuáles son las finalidades, partía primero de una situación que la diferencia bastante de las constituciones anteriores. Tengamos en cuenta que Argentina tuvo dos constituciones anteriores que nunca llegaron a tener vigencia, como fueron la de 1819 y la de 1826, ambas de carácter unitario. La de 1826 es la de 1819 con modificaciones, básicamente, y que esas constituciones Alberti las consideraba como propias de la etapa de la independencia. Y él señala bastante bien este recorrido histórico que se hace en Hispanoamérica de una serie de constituciones que son propias del periodo de independencia y ahora se entraba en otra etapa, que era la de la organización constitucional para la prosperidad. Ya había terminado la etapa de la emancipación, con lo cual hacía falta otro tipo de textos y de organización del poder, pero no se limita a lo que es organizar el poder y decir cómo se va a gobernar, sino para qué, ¿no? Y esto es lo más interesante y que claramente influyó durante décadas en Argentina, el para qué se hacía esta constitución, y ahí encontramos un programa político, económico, social, de para qué se hacía esta constitución. Y en principio también analiza las constituciones de otros países hispanoamericanos, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, México, ¿no? Las compara con las constituciones argentinas que mencioné precedentemente, y también con una nueva, que es la Constitución de California, un dato muy interesante, porque California hacía muy poco que se había incorporado a Estados Unidos, anteriormente había sido un territorio bajo la soberanía mexicana, y cómo es que esta constitución, que él la considera de un carácter eminentemente práctico, hecha no por abogados y constituyentes y teóricos de la filosofía política, sino por hombres prácticos, hombres del comercio, de los negocios, cómo es que había transformado a California de que antes era un territorio pobre, cómo se había transformado en un imán de inversiones, de capital, de migración, más allá del hallazgo del oro, ¿no? Y esto es sumamente interesante, como es que él remarca una y otra vez este aspecto. Y también cuáles son los errores de los otros textos, porque él hace un estudio comparado bastante esmerado al respecto, cuáles son los errores y cuáles hay que evitar en el texto que salga de la Convención Constituyente de Argentina. Y también por qué no se puede ni el federalismo puro ni el régimen de unidad. Y ahí es donde Alberti va a proponer una síntesis propia, que es la de la unidad federativa.
Pero bueno, vamos a ir entrando de a poco en el terreno. Primero que lo que Alberdi se propone es una constitución que tenga una serie de finalidades para lo inmediato y para un futuro de largo alcance, porque lo que quiere es una constitución que permita la prosperidad. Ya se terminó la guerra de independencia, eso es una etapa concluida, ya terminó el enfrentamiento con España y con Europa, ya terminó el espíritu de la emancipación americana y ahora había que volver a convocar a Europa, pero para que invirtiera, para que enviara su población, para que trajera su cultura. Es decir, ya termina la etapa del rechazo abierto hacia el europeo, hacia el extranjero. Ahora llega la etapa de volver a convocar a Europa como un símbolo de la cultura y la civilización de su tiempo, para que eso llegara a nuestro continente no en son de guerra, sino para prosperar. Y ahí es donde se vuelve muy llamativo el espíritu de apertura y de generosidad que plantea Alberdi y cómo es que busca que esas semillas puedan prender y fructificar en suelo americano. Y es muy interesante cómo es que la visión de él de la cultura, de la civilización, era europea. Eh, es muy interesante en ese sentido porque por ejemplo, Sarmiento contemporáneamente, y eso lo relata muy bien en su libro Viajes, Sarmiento cuando llega a Europa se encuentra con que eso no era el modelo que él quería, ¿no? Era el modelo que siempre había soñado, el modelo de Europa, de Francia, y se encuentra con algo que a él le resulta muy chocante, ¿no? De hecho, él llega antes de que se diera la revolución de 1848 en Francia, en plena ebullición. Con lo cual Sarmiento se lleva una mala impresión de lo que estaba aconteciendo en Europa en ese momento y él se asombra con otro modelo, que va a ser el de Estados Unidos. Por eso Sarmiento va a ser muy estadounidense en su modelo de política, de educación, de sociedad, la búsqueda del self-made man, ¿no? Es decir, él busca eso. En cambio, Alberdi, en ese sentido, es más mesurado, como siempre, no se deja llevar por el arrebato, pero no tenía ese conocimiento in situ, ¿no? De lo que había ocurrido en Estados Unidos. Es decir, si hubiese viajado a Estados Unidos, probablemente también se hubiera asombrado de ese experimento que se estaba dando en el siglo XIX en América del Norte. Pero para Alberdi, la civilización, la cultura, el lugar de la prosperidad era Europa y era lo que había que atraer. Entonces, parte de ese recorrido y en principio él va a señalar qué es lo que encuentra como equivocado en los otros textos constitucionales, en los que estaban vigentes, ¿no? Y ahí encuentra algunos obstáculos que considera que hay que remover, y uno es el de todos los obstáculos que había para atraer inmigración. Todos sabemos que su gran lema va a ser gobernar es poblar, ¿no? Eso lo pone como un programa de gobierno eh, que debía trascender a los presidentes, ¿no? En distintos periodos y que de hecho se puso en práctica. La idea de gobernar es poblar. Lo que en ese momento era Argentina, que era un territorio muy diferente al actual, en su composición era bastante diferente. Lo cierto es que apenas se calcula que vivía 1 millón de personas. De la provincia más poblada, que era Buenos Aires, tendría en ese momento, se estima, unos 300.000 habitantes, de los cuales 50.000 vivían en la ciudad. Las otras ciudades eran muy despobladas. La que le seguían en población era Córdoba, con 25.000 habitantes apenas. La ciudad universitaria por excelencia de ese tiempo, apenas 25.000 habitantes.
Y después otras ciudades como Rosario, como Paraná, apenas tenían 8.000, 9.000 habitantes. Es decir, eran pequeños pueblos. Y por consiguiente había un problema de población bastante importante, bastante considerable, porque la extensión territorial, si bien no era la misma de hoy, indicaba un país muy despoblado. Y de hecho eso Alberti lo considera no solo como un enemigo a derrotar, que se llamaba el desierto, sino también era uno de los elementos que consideraba favorables al sistema federal, ¿no? La escasa población que había en Argentina, población muy desperdigada, muy poco conectada, todavía no había comenzado la red ferroviaria, con lo cual se tomaba meses en viajar desde Buenos Aires a Jujuy. Eh, Cualquier viaje tomaba semanas en condiciones muy accidentadas, ya sea por las condiciones del viaje, como por los asaltos, que eran bastante frecuentes, ¿no? Los malones, de modo que era muy difícil viajar y eso encarecía mucho el transporte, encarecía el comercio de bienes. Y entonces Alberti planteaba esto de que había que gobernar es poblar, ¿no? Eso es uno de los elementos que inmediatamente él saca como algo a considerar en cuanto a las constituciones de otros países de Hispanoamérica. ¿Y qué es lo que señala? Primero, las dificultades que hay para el proceso de convertirse en ciudadano. Muchas dificultades, ¿no? Eso lo consigue inmediatamente. Se ponen muchas trabas. El otro es este hecho que no había igualdad entre el ciudadano y el habitante. Para Alberti había que borrar esa distinción en cuanto a los derechos civiles. Tanto el ciudadano como el habitante debían tener los mismos derechos civiles para adquirir la propiedad, para prosperar, para poner su comercio, para los empleos, ¿no? Es decir, él señalaba que había que barrer con todo ese tipo de obstáculos. Y por otro lado, una cuestión que va a ser muy discutida en su tiempo y en la Convención Constituyente de 1853 va a ser muy discutida, que era la libertad de cultos. Porque Alberti señalaba que Argentina debía abrirse a todos los migrantes europeos y que en ese momento había una corriente migratoria muy fuerte hacia América del Norte, como era la de la población desde el norte de Europa, del centro de Europa, es decir, desde Alemania, de Suiza, del norte de Europa, de ingleses, ¿no? Es decir, que esa corriente migratoria había que atraerla hacia Argentina. No por una cuestión genética, porque él nunca habla en esos términos, no es por una cuestión genética, no es por una cuestión racial, sino porque además de necesitar cantidad de población, Alberti sostenía que era necesaria que esa población contagiara con hábitos cívicos e industriosos a la población argentina. Acá no, vamos a ir entrando a un terreno que después va a despertar la polémica con Sarmiento, ¿no? Y ahí vamos a ver con más claridad qué es lo que ambos sostenían al respecto. Pero acá hay una teoría muy interesante que va sosteniendo Alberti, que no la plantea como tal, pero claramente está, que es la teoría de la imitación. Es decir, hay una forma de enseñar que es la imitación. Eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, que la docencia, una de las mejores formas de la docencia es el ejemplo, ¿no? Y eso lo vemos en nuestro entorno, lo vemos en las familias, los hijos, los nietos, ¿no? Es decir, es una forma básica que es la imitación. Y entonces, Alberti lo que señala es que había que atraer inmigrantes de esas partes de Europa porque ese ejemplo iba a aprender en la población argentina. Porque Alberti lo que plantea es, hay un elemento humano existente. Los argentinos, ¿no? O sea, los argentinos, descendientes de españoles, están, ¿y qué hacemos con esa población? ¿No? Es decir, porque
no es simplemente qué hacer con la población existente. Era una población acostumbrada a resolver las cuestiones mediante la violencia. Eso se había naturalizado. Desde la guerra de independencia hasta las guerras civiles, la práctica era el recurso de la violencia. Entonces, ¿cómo hacer que esa población acostumbrada al uso de la violencia, cómo hacer para que se transformara en una población dedicada a la producción, a construir ciudades, a viajar en ferrocarril? Es decir, ¿cómo se hacía eso? ¿No? Alberdi decía, bueno, un método claramente es la instrucción, pero a ver, ¿qué hacemos con los adultos? ¿No? Es decir, ¿qué se hace con eso? Y además la instrucción sola no va a alcanzar para eso. Entonces, hay otro elemento con C que es la imitación, el ejemplo. Y ese ejemplo iba a ser dado por toda esa corriente migratoria que procedía de estos países, del centro y el norte de Europa, que tenían arraigados una serie de hábitos cívicos y hábitos industriosos, que eso iba a servir como un elemento de ejemplo y de contagio, ¿no? Fíjense que de haber considerado, de haber sido algo de carácter racial, no había ejemplo posible. Es decir, no le vamos a dar ejemplo a alguien que nunca va a aprender, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta porque a veces uno encuentra autores que dicen este tipo de disparates. No, no tiene que ver con lo racial, tiene que ver con hábitos, con costumbres que había que modificar claramente. Es decir, antes de los problemas se resolvían con el degüello, ¿cómo hacer con esos que estaban acostumbrados a degollar para que colgaran las espadas y agarraran el arado? Era bastante simple el tema. Y entonces el tema era la imitación. Es decir, sí, la instrucción pública, obviamente, eso Alberti habla del tema de la instrucción, pero había otro que era el de la imitación. Es decir, esto lo vamos a volver a encontrar cuando veamos la discusión en cartas quillotanas y la 101, porque de hecho Alberti habla de esto del trasplante de la población, ¿no? Es decir, que él ahí habla en términos muy claros de que él no estaba propiciando esto. De hecho, él lo que quería es que el gaucho se convirtiera en un personaje productivo. Y la forma era esta, ¿no? La que él encontraba era esta. Es decir, no es solo traer el tren, sino traer al maquinista, para que ese maquinista enseñara no solo de palabras, sino también con su ejemplo. Pero para esto hacía falta algo que era la libertad de cultos. Y eso era una cuestión muy discutida en ese tiempo, porque era algo que generaba un gran rechazo en América Latina. De los años coloniales había quedado el gran rechazo por todos aquellos que no adhieran estrictamente a la religión católica como único culto. Y en esto, Alberti tiene una visión muy pragmática de la religión y de hecho lo expresa bastante bien en Bases, que es que él considera que el cristianismo es una religión que puede ayudar a que las personas sean menos belicosas, ¿no? Que moderen sus costumbres, que moderen su forma de vida. Es decir, lo ve desde un punto de vista muy utilitario. Esto era muy típico no solo de la generación de 1837, sino de muchos autores liberales del siglo XIX. Tocqueville, por ejemplo, lo ve también en esos términos. Es decir, que dicen, bueno, es necesario difundir la religión porque esto va a hacer que las costumbres se dulcifiquen, ¿no? Es decir, que se moderen los ánimos y que las personas se vuelvan más civilizadas, menos agresivas, ¿no? Entonces lo ve desde ese punto de vista y él, de hecho, en su proyecto de constitución, incorpora la idea del sostén del culto católico apostólico romano, reconociendo la libertad de cultos, ¿no? Es decir, que eso él lo coloca en el texto, pero como algo que, bueno, es una realidad, no es que él es un eufórico de esto, ni un gran propagandista, sino que, bueno, lo considera como un hecho que hay que reconocer y ese sostén es básicamente económico. Ahora bien,
permanentemente plantea algo que él ve como un gran obstáculo, que es no solo el reconocimiento de la libertad de culto, sino también algo que tuvo una enorme influencia en Argentina, que era reconocer los matrimonios mixtos. Es decir, él decía, bueno, hay que reconocer a los matrimonios mixtos que se van a ir formando, ¿no? Y permanentemente esto lo señala, y de hecho es algo que recién en la presidencia de Sarmiento se va a anular el pedido de permiso que debían formular los contrayentes del matrimonio, debían pedir un permiso cada vez que había un matrimonio mixto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Es decir, como era algo que tenía que ver con la Santa Sede y el tema del culto, entonces había que pedir un permiso y eso va a quedar derogado durante la presidencia de Sarmiento, siendo ministro de Instrucción Pública y Culto Nicolás Avellaneda. Ellos son los que van a abolir van a derogar esa disposición, pero que estuvo vigente durante muchos años. Esos detalles para Alberdi eran muy importantes. Él decía, no podemos hacer una constitución que sea un hermoso documento y después que la legislación ordinaria, diga otra cosa. O sea, debía haber una coherencia desde el texto constitucional hasta la legislación civil y comercial que fuera en consonancia con todo esto, ¿no? Por eso Alberti después va a tener su gran discusión en cuanto al código, la va a tener con Vélez Sarsfield, porque Vélez Sarsfield básicamente era un gran romanista y va a buscar la continuidad de todo el derecho hispano-románico, ¿no? Y Alberti lo que decía, bueno, acá hay que hacer un nuevo cuerpo legal, un nuevo cuerpo normativo que sea coherente con la Constitución, y eso suponía más bien derogar leyes y no recopilar todo lo anterior y darle un nuevo formato. Pero en ese sentido, Alberti dice, bueno, además del texto constitucional, tiene que haber toda una legislación civil, comercial, que vaya acompañando este nuevo espíritu de la época. Y entonces sostiene esto, ¿no? La libertad de cultos, la eliminación de todo este tipo de restricciones a los matrimonios mixtos, eh, y también todas las restricciones a la adquisición de la propiedad, ¿no? Esa es una de las características más bellas que tiene nuestra Constitución, que es que aquel que llega puede adquirir propiedad. Y de hecho es algo que se promueve. Y de hecho es algo que fue un elemento muy importante para que la inmigración se arraigara. En los censos de fines del siglo XIX, el censo de 1895, por ejemplo, ya marcaba que la mayoría de la población inmigrante en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, ya eran propietarios. Es decir, no estamos hablando de grandes extensiones, propietarios de una pequeña casa, de un pequeño terreno, ¿no? Ese espíritu que era tan complicado en otros lugares, ¿no? Entonces, Alberti señalaba todo esto y él va marcando cómo es que en otros países se hace todo lo posible para que el extranjero difícilmente llegue a ser un ciudadano. ¿Y qué señalaba? Los problemas de religión, todo lo que fuera problemas para reconocer un comercio, un oficio, adquirir la propiedad. Y por otra parte, otra cuestión muy importante para ese tiempo, como era eliminar todas las restricciones que había en cuanto al servicio militar, ¿no? Es decir, había muchos países que tenían un servicio militar muy extenso en el tiempo. Entonces, al haber diseñado, bueno, no puede ser que la condición para obtener la nacionalidad sea el servicio militar, ¿no? Prestar el servicio de las armas. Hay que eliminar eso, ¿no? Porque eso no resulta atractivo. De hecho, nosotros hemos recibido migraciones de gente que justamente
se iba de países en donde el servicio militar era muy extenso, 3, 4, 5 años, ¿no? Y eso era un imán muy importante, y que existiera esta igualdad civil entre el inmigrante y el argentino. Y hace un repaso también de qué es lo que considera como antecedentes históricos y físicos para la Constitución argentina. En esto, a veces el pobre amigo Montesquieu es mal interpretado porque él hace un raconto del clima como un factor de influencia. Pero bueno, primero tengamos en cuenta de cuándo escribió el barón de Montesquieu su libro El espíritu de las leyes. Y por otro lado, Alberti lo que señala es, hay un factor físico a tener en cuenta, y que habla de la necesidad de un sistema federal. Y es la enorme distancia que hay entre las provincias. Lo que tiene que haber es un sistema federal, ¿no? Y que ha quedado eh, consagrado en la práctica durante la etapa de las guerras civiles. Es muy difícil establecer un régimen de unidad cuando uno tiene que transitar durante semanas o meses. Eso lleva a la práctica de un sistema federal, pero por otra parte dice, no puede ser una federación completa. ¿Y en qué sentido? Tiene que haber algunos sinónimos, algunas señales de unidad dentro de esa federación. ¿Y cuáles son esos elementos de unidad? Bueno, lo que tiene que ver con las leyes, por ejemplo. No puede ser un sistema en el cual haya una multiplicidad de leyes penales, comerciales, civiles. Tiene que haber un sistema único en toda Argentina. Y en esto básicamente se diferencia del modelo de Estados Unidos, señalando por un lado que eso hacía más atractiva a la Argentina para ser poblada, es decir, que el inmigrante que llegaba, bueno, sabía cuál era a grandes rasgos el sistema legal, no se iba a encontrar con distintas sorpresas en cada provincia. Por otra parte, había que purificar legalmente a Argentina en el sentido de la Constitución, porque lo que él señalaba es que había un litoral, ¿no? Buenos Aires y las provincias del litoral, que por su conexión con el comercio internacional estaban más abiertas a la cultura europea, y otras provincias del interior que prácticamente no habían recibido el contacto de las nuevas ideas, no tenían un comercio internacional fluido, con lo cual seguían manteniendo básicamente el sistema hispánico de los siglos anteriores. Entonces hacía falta que hubiera una legislación unificada para toda Argentina en esos campos. Es decir, ahí es donde Alberdi lo que va a plantear es la idea de la unidad federativa, ¿no? No era ni el sistema unitario que planteaban Rivadavia, ni el sistema de la federación completa, como quizás hubiese querido, por ejemplo, Artigas. Es decir, que tenía que haber una, una fusión de ambas ideas, y eso lo llamaba la unidad federativa. Por otra parte, Alberti plantea una serie de etapas, ¿no? Y él habla de la república posible. Y esto es muy interesante, porque él dice, bueno, eh, tenemos este país que es el que hemos recibido, ¿no? Y es el país que hay que hacer con los caudillos, con el gaucho, con el elemento humano que existe, con todo lo que hemos recibido de la guerra civil, ¿no? Esta es la república posible. Tenemos que ir desde esa república posible hasta llegar a la república verdadera. ¿Cuánto nos tomará eso? Décadas, quizás 200 años, ¿no? Es decir, que no era algo inmediato, sino que esa república posible se iba a ir dando el tránsito lentamente hacia esa república verdadera. Acá hay una visión muy pragmática por parte de Juan Bautista Alberdi, porque Alberdi era un pragmático, en el sentido de que él tenía un cuerpo de ideas
pero no se quedaban flotando en el laboratorio esas ideas, sino que las quería plasmar concretamente para lograr esas finalidades. Entonces, la república posible era un largo tránsito hacia esa república verdadera. Y en esa etapa de la república posible, lo que iba a poder dar un elemento de orden era un poder ejecutivo fuerte. Y ese modelo de poder ejecutivo fuerte él lo encuentra en Chile. Yo él vivía en Chile, con lo cual conocía de primera mano y ejercía como abogado y era periodista del diario El Mercurio, es decir, que no es que desconocía esto, lo conocía de primera mano y por eso se transforma en su modelo, porque él dice, hace falta un poder ejecutivo fuerte para que sostenga un orden republicano. Básicamente, el siglo XIX, lo que el gran temor era, por un lado, caer en la anarquía y que esa anarquía derivara en un despotismo, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar los dos extremos de la anarquía y el despotismo? Un orden republicano, es decir, un orden sostenido por un poder ejecutivo fuerte, que era un rey durante 6 años, pero con límites republicanos, es decir, límites del poder legislativo, del poder judicial, un fuerte control de constitucionalidad, la dispersión del poder en las 14 provincias y por otro lado un Senado muy fuerte, ¿no? Es decir, el orden republicano al que aspiraba Alberti. Es decir, que era un poder monárquico muy fuerte, pero limitado en el tiempo. Y por otra parte, Alberti también había encontrado que el modelo de Estados Unidos de la reelección presidencial no era el más adecuado. Por eso sostenía un presidente de 6 años, como es que lo hemos tenido hasta la reforma constitucional de 1994, un presidente de 6 años que tuviera un periodo prolongado, pero sin reelección porque él consideraba, y bien lo hemos visto, que cuando un mandatario quiere ser reelecto va a usar el Estado a su favor. De modo que por eso es que nosotros durante tantas décadas no solo no tuvimos un presidente sin reelección, sino gobernadores e intendentes sin reelección en tantas provincias y municipios. Después entramos en la manía de las reelecciones y cómo es que efectivamente el Estado se utiliza para eso. Pero bueno, esto además tenía que ver con una lectura histórica, inmediata pero histórica, como era el modelo de Juan Manuel de Rosas, que había sido reelecto permanentemente a lo largo de varios años como gobernador de la provincia de Buenos Aires, de modo que había que poner todos los límites posibles y uno de esos límites era el límite temporal, ¿no? Un mandato extenso de 6 años con las renovaciones en el Congreso, pero que tuviera una enorme masa de poder, pero que ese era el límite inmediato sin la reelección consecutiva. Y después lo que vamos a encontrar es que Alberti propone también una serie de elementos económicos. Es decir, no es solo poblar y crear un poder ejecutivo fuerte, sino ¿para qué? Y es donde dice, bueno, acá hay que, además de poblar, tenemos que conectar el territorio y tenemos que lograr que Argentina sea un país productivo, porque Argentina era un país agroimportador. Recién empieza a exportar cereales por primera vez en la presidencia de Nicolás Avellaneda. Es decir, era un país agroimportador, no era un país agroexportador. Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, la red ferroviaria, la canalización de los ríos, la navegación de los ríos, ¿no? La libre navegación internacional de ríos como el Río de la Plata, el Paraná,
el río Uruguay, el río Bermejo, el río Pilcomayo. Es decir, ahí estaba pensando en que, básicamente en el modelo de Estados Unidos, ¿no? Es decir, que se convirtieran en estos canales de navegación permanentes, atraer la red ferroviaria, la red de telégrafos, ¿no? Que era el Internet del siglo XIX, la creación de nuevos puertos, ¿no? Él menciona Puerto de Rosario, por ejemplo, como uno que necesitaba ser vitalizado, y de hecho eso se logra. Eh, y la idea de la instrucción, que vamos a ver cómo es que esto entra en la discusión luego en Cartas Quillotanas y la 101, el tema de la instrucción. Pero que Alberti también acá plantea algo que sigue siendo un tema de estricta actualidad, que es qué tipo de instrucción. Y en ese sentido, él está pensando en algo que se aparta del modelo europeo y se acerca al modelo de Estados Unidos, que es la instrucción práctica, de no tener abogados y teólogos, ¿no? Como se acostumbraba en el régimen hispánico, sino oficios, ingenieros, geólogos, ¿no? Es decir, una instrucción eminentemente práctica, que obviamente iba a haber abogados y teólogos, pero no iba a ser la única formación, ¿no? Es decir, una instrucción práctica, porque eso es lo que se requería en ese tiempo, ¿no? Había que traer hombres prácticos y formar en esos oficios y profesiones, porque había que construir un país. De modo que ese va a ser el núcleo de la discusión, en parte. No me voy a adelantar, no voy a hacer spoiler de lo que vamos a ver el próximo martes, pero esa es parte de la discusión. Y entonces él plantea este borrador de constitución, ¿no? El borrador aparece no inmediatamente, no en la primera edición. Él envía este texto que originalmente era mucho más breve, lo envía a Urquiza y a distintos amigos en Buenos Aires, y es publicado en Buenos Aires, y de hecho lo toma Sarmiento, por ejemplo, recibe con mucha alegría este texto, y se lo manda sobre todo a Urquiza. Bueno, lo cierto es que este texto va a servir como uno de los grandes antecedentes de la Constitución de 1853, que va a ser leído y visto sobre todo por su amigo Juan María Gutiérrez, uno de los constituyentes, y vamos a ver que Alberdi es citado en las actas de la Convención Constituyente de 1853 en dos ocasiones, ambas negativas, ¿no? Eso es lo que nos quedó de las actas, que no tenemos 10 sesiones, sino actas. Y en ambas ocasiones se menciona en forma negativa, porque había algunos constituyentes que no adherían a las tesis de Alberdi. Eh, Porque Alberdi sostenía que la capital de la República, por una cuestión geográfica, histórica, simbólica, debía ser Buenos Aires. Y esto queda plasmado en el texto original. En nuestro texto original, el artículo 2 sostenía que Buenos Aires debía ser la capital. Entonces, bueno, esto, digamos, que genera una gran discusión en la Convención Constituyente, porque había constituyentes que decían no hace falta establecer cuál es la capital, eso debería ser por una ley especial. De hecho, eso se reforma en la Convención reformadora de 1860, que la capital debe ser establecida por una ley especial del Congreso, pero no por la Constitución. Y además se daba la circunstancia de que cuando se discute la Constitución de 1853, Buenos Aires no participa de esa convención constitucional. Estaba fuera de la convención constitucional. De modo que teníamos una confederación argentina con una capital teórica en Buenos Aires, pero que en la práctica estuvo en Paraná hasta 1861. Eso por un lado. El otro tema que va a ser muy discutido va a ser el de la libertad de culto, porque la redacción que propone Alberdi
que va a ser incorporada en gran medida en el borrador de Constitución. Ese texto es muy discutido. Hubo 4 convencionales constituyentes que decían no puede haber libertad de cultos. Eso es eh, permitir que las personas crean en cosas falsas, ¿no? En creencias falsas. Eso no se puede permitir. Tenemos que poner desde el cartero hasta el presidente que sea católico. De hecho, el borrador original no planteaba la confesionalidad del presidente ni del Poder Ejecutivo. Eso va a ser reformado en la discusión de la Constitución, y que en ese sentido ahí es donde nuevamente Alberdi es citado como un factor negativo, eh, y uno de los constituyentes dice, ¿cómo la gente se va a horrorizar de esta constitución que propone Alberdi, en la cual hay libertad de cultos, ¿no? Y esto va a generar toda una nueva guerra civil con el nombre, levantando la bandera de religión o muerte, que era lo que había levantado Juan Facundo Quiroga, la bandera de religión o muerte, ¿no? Entonces, había un sentido para esto, pero ya claramente en 1853 las condiciones fueron muy diferentes, y un detalle muy interesante es que uno de los sacerdotes que está en la Convención Constituyente es uno de los grandes defensores de la libertad de culto. Es decir, que había cambiado bastante la opinión en esos 15, 18 años entre la rebelión de Juan Facundo Quiroga, no, ya había pasado como 30 años, entre ese levantamiento en contra de, eh, digamos, de la libertad de cultos. Habían pasado ya 30 años y entonces ya las condiciones eran muy diferentes y había ya un mayor consenso en este tema. Y además estaba la experiencia justamente de la provincia de Buenos Aires, que en 1825 había firmado su tratado con el Reino Unido, en el cual, además de ser un tratado de comercio, se permitía la libertad de cultos para los ingleses residentes en Buenos Aires. De modo que todo lo que se discutía en términos teóricos, claramente la experiencia porteña demostraba que no había motivo para alarmarse. No iba que iba a difundirse ni el ateísmo, ni la, digamos, ninguna creencia extraña, ni que esto generara una guerra civil, sino que, muy por el contrario, iba a ser un aliciente importante para atraer nueva población. Eh, y es por eso que este libro va a tener tanto éxito, ¿no? Porque se va a convertir en uno de los libros simbólicos y más leídos durante décadas, y que va mostrando no solo un programa político, sino un programa económico, un programa social. Es decir, va planteando cuáles son las finalidades de la Constitución argentina, y que después él va a poder esclarecer con mucha más profundidad en otros textos, como son el sistema económico rentístico, en el cual escribe con más detalle y profundidad lo que significaba ese orden económico y rentístico, de acuerdo a la Constitución ya aprobada. eh, lo va a poder plasmar también en las cartas quillotanas, en el crimen de la guerra, es decir, que en varios textos él va a retornar a estas ideas que están en bases. Eh, bueno, podemos hacer ahora el espacio de preguntas porque seguramente van a ser temas que yo estoy pensando, pero que seguramente van a salir. Muchas gracias. Gracias a vos, Ricardo. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas. Ya me dejaron alguna acá en el chat. Bien. ¿Se escucha esto? Sí. Eh, Recién mencionaste que Alberti tiene que escribir sistema económico y rentístico, por ejemplo. ¿A qué se debe? ¿Lo malinterpretaron los constitucionalistas o por qué lo tiene que hacer? Sí, es muy buena esa pregunta porque eh, justamente esa misma convención constituyente durante un tiempo va a ser el poder legislativo, hasta
hasta que se convoque, se reúna el nuevo Congreso, Cámara de Diputados y Senadores, va a ser el Poder Legislativo. Sir Urquiza todavía no era presidente, era director provisorio de la Confederación Argentina, y estaba un Poder Legislativo, que va a ser ese Congreso Constitucional. Y Urquiza convoca como ministro de Hacienda a Mariano Fragueiro, cordobés, unitario, lo convoca como ministro de Hacienda, y Fragueiro propone todo un plan de Hacienda y rentístico que era muy estatista. Había una gran intervención del Estado en la economía, un sistema muy proteccionista en lo económico. Y entonces ahí Alberdi dice, perdón, pero a ver, esta constitución tiene un sistema económico y rentístico diferente al que está planteando Fragueiro, ¿no? Y ahí es donde se ve obligado a escribir sobre esto, y es muy interesante porque en ese momento Alberdi era embajador argentino en Europa, y de hecho, bueno, siente que está en la obligación de explicar cómo era el sistema económico y rentístico. Hay un detalle muy interesante que él plantea tanto en ese libro como en Bases. Y ahí a Alberdi no lo siguieron claramente. Y es que él decía, los recursos no tienen que venir de las aduanas, tienen que ser del impuesto directo. ¿Por qué sostenía esto? Bueno, obviamente Alberdi era librecambista, con lo cual para él, cuanto menor ingreso de aduana hubiera mejor. Él era un partidario de borrar con todas las aduanas interiores, cosa que se hizo efectivamente, pero lo cierto es que Argentina, el Estado argentino, básicamente entre el 80 y el 90% de sus recursos eran impuestos aduaneros. Y eso fue básicamente hasta la década del 30. Entonces, lo que proponía Alberdi era, no, esos impuestos indirectos hay que terminarlos, tiene que haber más libre comercio internacional posible, y que lo que tiene que haber son impuestos directos. Ahí hay dos consecuencias. Primero, que estaba pensando en términos de libre comercio, pero hay otro muy importante, y es que cuando el impuesto es directo, nosotros sabemos lo que pagamos. Y entonces, como ciudadanos, exigimos ¿verdad? ¿Dónde está ese dinero, ¿no? Eso es lo que justamente los que conocían el modelo de Estados Unidos decían, no, el impuesto tiene que ser directo, porque ahí es donde el ciudadano exige y se compromete a ver dónde va todo esto, ¿no? Yo estoy pagando, aquel que pague monotributo, ingresos brutos y demás, sabe perfectamente, tiene conciencia de lo que paga, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Alberdi sostenía eso. Y es muy interesante porque los textos de Alberdi después van a ser retomados por eh, corrientes políticas que hoy nos resultarían un poco extrañas, ¿no? Que hablaran de Alberdi. Pero, por ejemplo, en la década de 1890, los textos de Alberdi van a ser defendidos, por ejemplo, por el radicalismo de Leandro Lem, de Francisco Barretaveña, que citaban a Alberdi y decían, mire, esto es lo que decía Alberdi, y lo que decían Bases y el sistema económico rentístico. Después otros que lo toman son los socialistas, ¿no? Que hablaban de Alberdi. Entonces, eso es un tema que claramente ahí no se siguió la impronta alberdiana, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el sistema económico rentístico. Pero que él lo plantea claramente en dos libros, y que, bueno, después eso no, en eso no va a lograr tener influencia, pero hubiese sido muy interesante si le hubieran prestado más atención. Acá hay una pregunta de Julián Larribey, también parte de la fundación. Él dice, ¿qué influencias tuvo Alberdi en el aspecto jurídico? Soy estudiante de Derecho y muchos profesores me han dicho que era historicista, muy influenciado por Savigny. Sí, él tuvo esa influencia, pero
Sobre todo ahí, eso lo vemos más claro en la discusión en torno al código con Vélez Sarsfield, porque Alberdi era partidario, y esto lo dicen Bases y después lo dice en la polémica con Vélez Sarsfield. Porque él lo que sostenía es que no había que aprobar un código cerrado, sino ir aprobando ley por ley. Y eso es lo que lo diferencia netamente de Vélez Sarsfield, ¿no? Entonces, él sostenía eso, lo dice en Bases y lo vuelve a decir en esa polémica. En Cartas Quillotanas, en cambio, vamos a ver que lo usa la expresión códigos, ¿no? Pero yo creo que tenía que ver con utilizar una terminología no estrictamente del código cerrado, sino decir, mira, hay que hablar de leyes, ¿no? Porque la discusión con Sarmiento es, ya se terminó la polémica sobre la política y demás, ahora hay que hablar de leyes. ¿Qué vamos a hacer con Argentina, ¿no? Con lo cual, ahora la discusión es más de carácter legal, es más aburrida y demás. Pero sí, tuvo la influencia de Savigny, de L'Herminier, ¿no? Tuvo esas influencias que eran los juristas de la época, pero que yo creo que básicamente no era tanto de carácter historicista como pregunta, sino que desde el punto de vista práctico. Hay que ir haciendo las leyes una por una y de acuerdo a la Constitución. Entonces, bueno, ver qué es lo que hace falta, para qué, ¿no? Porque Alberti no se pregunta por qué una Constitución, sino para qué. Eso es muy práctico. ¿Para qué la Constitución? ¿Para qué las leyes? Entonces se le da un enfoque muy pragmático a todo el cuerpo legal y al programa político a desarrollar. También nos pregunta, ¿por qué muchos autores revisionistas como Ricardo Fernández o Héctor Petrocelli desmienten la influencia que tuvo Alberti en los constituyentes del 53? Yo creo que se toman del hecho de que Alberti es citado dos veces en las actas y en tono negativo, ¿no? Yo creo que se toman de eso, pero basta con ver el texto de la Constitución de 1853 y ver el, el borrador que él escribió, y hay mucha coincidencia. Es decir, está bastante claro en ese sentido. Pero bueno, es una forma de tratar de quitarle mérito al Verdi eh, en torno al proyecto de constitución, pero bueno, claramente lo fue y uno lo ve como es que tuvo una influencia bastante importante y cómo es que además siempre fue parte del debate político, lo que Alberti escribió. Es decir, si hubiese sido tan irrelevante, en su tiempo hubiese sido un autor más y que hubiera quedado en el olvido. Pero a ver, si genera tanta polémica y hay tanta discusión en torno a sus obras y al poco tiempo de morir se publican las obras completas, es porque fue un personaje muy relevante, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista está bastante claro que Alberti tuvo una enorme influencia en esa convención constitucional. Después había una pregunta acerca de la polémica con Vélez Sarsfield, pero eso más o menos ya lo hablamos hace un ratito. Después acá hay otra pregunta que cambia un poco el tema y dice, he notado en mis lecturas del libro Bases y Crimen de la Guerra distintas posturas de Alberti con respecto a San Martín. ¿A qué se debe este cambio de postura? Esa pregunta también es de Julián. Eh, bien, es muy buena esa. Eh, a ver, entre uno y otro texto pasan unos 20 años, ¿no? O sea, es otro Alberdi. Y el Alberdi del crimen de la guerra está muy preocupado por la guerra del Paraguay, por la guerra franco-prusiana, y está muy preocupado también por la posible expansión de Brasil. Él de hecho escribe un libro
en 1869, sobre el Imperio de Brasil y el peligro para la democracia en América. Es un libro muy poco conocido y poco citado, pero es muy interesante. Eh, y él estaba preocupado por el modelo militar, ¿no? Él estaba muy preocupado por eso, del modelo de la expansión militar, del heroísmo militar, como el modelo a seguir. Pero ahí también tiene que ver con un tema más humano, y era su polémica con Bartolomé Mitre. Porque Mitre se convierte en el biógrafo de San Martín y Belgrano, ¿no? Mitre, obviamente, tenía otra inquietud. Mitre tenía la inquietud de, no solo de que él había sido presidente y comandante del ejército en la guerra del Paraguay, sino que también Mitre tenía otra preocupación, que era el de formar ciudadanos argentinos, y entonces se encuentra estos modelos, ¿no? De hecho, él es un poco el creador de las figuras de San Martín y Belgrano. Él es un poco el creador de esas dos figuras como emblemáticas de la historia argentina. Pero sobre todo, lo que teme Alberdi es el militarismo. Y que esto, bueno, perjudica netamente a todas las ideas del progreso, porque, bueno, lo que había que hacer no era buscar los laureles de la gloria militar, sino cultivar trigo, ¿no? Es decir, no los laureles, sino la espiga. Entonces, es un Alberdi que en esa etapa, claramente él se pone del lado del derecho internacional, de la búsqueda pacífica, la resolución de los conflictos, y que teme esta idea de seguir fomentando el espíritu militar en Argentina y en América del Sur, porque es lo que él estaba viendo también en Europa en cuanto a la carrera armamentista y militar entre Francia y el Imperio Alemán. Después queda una pregunta nomás, si quieren hacer otra, vayan escribiendo. Había una pregunta acerca de la relación de Alberdi con Rosas. Mm. La charla anterior hablaste un poco, no sé si te parece agregar algo, si querés. Sí, él eh, tiene un encuentro con Rosas. De hecho, él lo visita. Eh, bueno, lo que pasa es que para él era una figura que le resultaba interesante desde lo histórico, y que además él siempre en su juventud de alguna forma quiso influir en Rosas. Y tiene una visión más contemplativa que sus contemporáneos también al respecto. Es decir, eh, Rosas, cuando es derrocado, cuando termina digamos, pierde la batalla de Caseros y se exilia, hay un país que lo ayuda, que es Gran Bretaña. De hecho, no solo le dan asilo, lo ayudan a esconderse, lo ayuda, el cónsul británico le da asilo, lo viste de marinero para que se pueda ir. Eh, y Rosas, contrariamente a lo que muchas veces uno lee, era bastante pro-británico, ¿no? Pero, de hecho, por ejemplo, cuando murió el rey Guillermo IV, hubo feriado en Argentina, ¿no? Un feriado en Buenos Aires. Eh, y la comunidad inglesa residente en Buenos Aires era muy rosista. Eso, por ejemplo, lo cuenta bien Hudson, allá lejos hace tiempo. Toda la comunidad de habla inglesa era muy rosista en ese tiempo, porque lo veían como el elemento del orden. Y Rosas es una figura que siempre generó polémica, ¿no? Porque había gente que del amor pasó al rechazo absoluto. Esto es muy humano, ¿no? Había políticos que eran rosistas a ultranza. Después de la batalla de Caseros se hicieron antirrosistas a ultranza, ¿no? Esto es tan humano. Eh, y él trata de tener una visión un poco más contemplativa al respecto, ¿no?
Pero bueno, yo creo que él de alguna forma siempre buscó diferenciarse, sobre todo de Bartolomé Mitre. Y Bartolomé Mitre es uno de los que encarna el antirrocismo más absoluto, de modo que él trata de alguna forma de aproximarse, de tener una visión un poco más contemplativa, y también él se acerca mucho a la posición paraguaya durante la guerra, con la guerra del Paraguay. Entonces, ese tipo de situaciones hacía que, bueno, buscar algún tipo de aproximación más a lo humano de Rosas y a la familia de él. Bueno, por ahora no tengo más preguntas. No sé si el presidente de la fundación quiere agregar algún comentario para ir cerrando. Sí, Ricardo, ¿vos considerás que Alberdi primero fue influenciado, por supuesto que fue influenciado por la Revolución Francesa, por la Ilustración, por Rousseau? Esas ideas rusonianas que intelectualmente en su inicio, en las que él intelectualmente se formó en su inicio, ¿no considerás que en las bases, en el libro bases, él ya empieza a tener la impronta de la corriente filosófica política inglesa y no rusoniana? Sí, yo creo que él, bueno, había leído Los Federalistas, de modo que ahí había una impronta. Y hay otro autor que claramente lee y que también tiene que ver con esa impronta, que fue Tocqueville. La generación de 1837 leyó mucho La democracia en América de Tocqueville. Entonces ahí hubo una impronta muy fuerte y además que Tocqueville fue convencional constituyente en 1848 para la Segunda República Francesa. Y es Tocqueville quien influye para que fuera un presidente sin reelección. Yo creo que ahí hay también una aproximación muy fuerte a toda esa filosofía política. Claramente Tocqueville no la encontramos en la línea rusoniana. Él es de otra, digamos, de la línea inglesa, ¿no? Claramente. La línea de Montesquieu, de Locke, de los federalistas, le encontramos en esa. Y yo creo que a través de esos autores es como él fue cambiando en esto, y también Tocqueville es alguien que plantea esto de no hacer constituciones en el aire, ¿no? Sino constituciones muy realistas y que tuvieran que ver con el pueblo, con la historia, con la geografía. Tocqueville lo planteaba en esos términos y esa fue una lectura muy importante para su tiempo. Fue el primer tomo de la democracia en América fue publicado en 1835, el segundo en 1840. Y esa generación, eso lo decía Mitre, ¿no? Que esa generación tenía a Tocqueville en el bolsillo, que lo leían permanentemente. Lo encontramos más en Sarmiento. Sarmiento ya es mucho más, busca, de hecho, plasmar muchas ideas de Tocqueville que él las lee primero en la democracia de América y después las plasma en su libro Viajes, ¿no? En eso era mucho más el modelo de Estados Unidos. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, vamos cerrando y nos vemos el próximo martes. Acá no queda ninguna, así que bueno, gracias Ricardo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias nuevamente, Ricardo. Y la próxima semana nos vemos con esa discusión tan colorida, tan brillante, como fue el intercambio epistolar entre Sarmiento y Alberdi. Un abrazo y saludos a todos. Muchas gracias, buena semana. Saludos a todos, muchas gracias por participar.